Muy buenas tardes, queridos amigos de Que no te la cuenten. Aquí el padre Javier Olivera Rabasi, una vez más con las entrevistas. El domingo pasado no hemos estado porque justamente visitamos un país hermano que es México. Y esta vez nos encontramos hablando con alguien a quien conocimos personalmente allí en México. Nos conocíamos antes por teléfono, por internet, pero no todavía presencialmente, como se dice a veces. El padre Hinan. Padre, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí y qué bueno que vino para visitarnos. Fue un placer. Así es. Bueno, el padre Ginan es sacerdote católico apostólico romano y pertenece a una fraternidad sacerdotal que se llama así, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Algunos no la conocen, otros la conocen, pero lo que dejar al padre Ginan que nos cuente primero qué es esa comunidad, cómo nació, a qué se dedica. ¿Qué es la Fraternidad San Pedro, padre? Así, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro nació en 1988 en Suiza con el apoyo del entonces Papa Juan Pablo II y mucho apoyo también de Cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, en tiempos pues, de conflicto y confusión, como también estamos viviendo ahora. Pero somos una sociedad de vida apostólica, que significa que somos sacerdotes con un compromiso de vivir en comunidad, pues rezamos juntos y convivimos y compartimos el trabajo del apostolado. Y el Papa nos estableció para celebrar el rito antiguo, tradicional. Entonces, en nuestras constituciones dice que tenemos el uso de esos libros litúrgicos para difundir esa riqueza y como nuestra espiritualidad es vivir realmente lo que es el santo sacrificio de la misa. Y pues eso es para todos los sacerdotes, obviamente todos los sacerdotes tienen que amar la misa, pero la iglesia a veces pues necesita comunidades que se enfocan en algo que necesita ser resaltado en cierto momento de la historia y vemos eso como nuestro papel en la iglesia. Ujú. Ahora, cuando uno dice, el padre Ginan, ya se habrán dado cuenta que su modo de hablar, su expresión, no es exactamente la de un mexicano, aunque él está ahora en Guadalajara, en Ah. México. ¿De dónde es usted, padre? Soy de los Estados Unidos, vengo de Virginia. Creo Ajá, que usted me dijo que visitó hace poco Christendom College, ahí en Virginia. Yo exacto. estudié ahí, entonces soy un norteamericano sacerdote viviendo 7 años ahora en México. Ok. Casi soy mexicano, aunque no me sana el acento. Por las dudas, yo le contaba cuando estuve con él hace unos días, con el padre Ginan en Guadalajara, que el año pasado, a principios del año pasado, 2020, tuve la oportunidad de visitar por primera vez los Estados Unidos de Norteamérica y principalmente porque quería conocer algunos colleges de Estados Unidos, el famoso TAC, Thomas Aquinas College, Christendom College, donde fue el padre Hinan a estudiar. Y bueno, muchos de estos ambientes universitarios o college, ¿no? Que le llaman así en Estados Unidos, inspirados en gran parte en la tradición clásica, en los grandes autores, los grandes libros. Bueno, seguramente alguno conocerá a John Senior con la restauración de la cultura cristiana. Bueno, hay una gran renovación católica y clásica, en el buen sentido de la palabra, que hubo en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Y entonces el padre Ginan fue a Christendom, que se dedica más bien al derecho, a la historia, ¿no? Es una cosa muy, muy hermosa, Sí. un lugar espectacular, realmente espectacular. Mucha gente en las misas, lleno de jóvenes, bueno, muy, muy bueno. Ahora, padre, decía que hace 7 años que está en México. Eh, Normalmente son los mexicanos los que se van exiliados a trabajar a Estados Unidos. ¿Cómo es que Sí. ahora un estadounidense va a México? ¿Qué fue por qué lo destinaron? ¿Cómo fue la historia un poco de su vocación también? Mire, es cuando Nuestra Señora quiere algo, entonces ella siempre tiene la última palabra. Entonces,
Yo empecé a estudiar para el sacerdocio en un seminario diocesano y durante ese tiempo me mandaron a estudiar español. De hecho, yo había ido antes, como apenas saliendo de la prepa, estaba buscando una aventura, la oportunidad de viajar y fui a Guatemala para aprender algo de español, aunque odiaba las clases de español en la escuela, pero fue mi boleto para viajar. Y luego, siendo seminarista diocesano, me mandaron a México y aunque el primer día que estaba ahí, alguien me dio unos tacos que estaban tan picantes. Yo pensaba que conocía el picante, pero no de México. Entonces tardé 3 días en, como decimos aquí, desenchilarme. Y, pero fuimos un día a visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y estaba rezando y diciendo, pues qué bonito es México, qué cultura tan hermosa, católica. Y dije, me gustaría ser sacerdote en México, pero pues soy diocesano, no hay oportunidad, no va a pasar, ¿no? Pues varias cosas sucedieron y salí de ese seminario, conocí la misa tradicional, fui a Christendom College y resulta que cuando estaba a punto de ordenarme, me dijeron los superiores que tenemos muy pocos sacerdotes que hablan español. Entonces, ¿cómo ves si te mandamos a México, a Guadalajara? Yo dije, pues yo encantado. Entonces, aquí estoy y muy agradecido para estar aquí y también agradecido con mis fieles que aguanten mi mal acento. Los sacerdotes de San Pedro, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, estudian en un seminario que hay en Estados Unidos y me parece que también hay otro que está en Alemania, ¿no? que estudian en alemán y a su vez también en francés, para los que son de lengua más bien de raíces latinas más que nada, ¿no? Así que el padre ha estudiado en los Estados Unidos, en su patria, y después es sacerdote misionero, lo envían a misionar, en este caso le tocó Guadalajara, ¿no? En México. Ahora, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro tiene lo que decía el padre recién, esa particularidad que es celebrar la Santa Misa según la llamada forma extraordinaria, o algunos también ahora le llaman la misa tradicional o misa tridentina, o de San Pío V, varios nombres, ¿no? Algunos misa latina también, bueno, Latin Mass. ¿Por qué eligió en concreto entrar a un seminario o a una congregación donde solamente se celebrara la misa tradicional? Porque antes usted estaba en un seminario diocesano donde se celebraba la misa, digamos, Novus Ordo, o como naturalmente uno tiene en su parroquia, o en inglés si estamos en Estados Unidos, en español si estamos en México, Argentina. ¿Por qué eligió entrar a esa comunidad? Pues es interesante cuando volvemos a recordar cómo fueron los caminos de Dios, porque pues mi conversión, puedo decir, en el sentido de enamorarme más con la fe, fue completamente a través de sacerdotes diocesanos que celebran el Novus Ordo. Estoy muy agradecidos con algunos que me mostraban tanto amor celebrando la misa, amor por la Eucaristía y todo eso. Pero cuando estaba en el seminario diocesano, tristemente vi cosas que no me agradaban. Y también la calidad de estudios no fue muy buena. Entonces decidí salir por lo menos para tomar más tiempo y en ese lapso de unos 8 años, pues ya dejé de pensar mucho en una vocación. Pero estaba estudiando en Christendom College y unos amigos me llevaron a la misa tradicional, la cual no me gustaba al principio, pero insistieron y me iban explicando ciertas cosas de qué significa este gesto y la historia de esta oración y quedamos platicando de teología y pues entonces eso me interesó mucho más.
y cuando ya había salido de la universidad, un sacerdote que estaba apenas aprendiendo la misa tradicional, me pidió acolitar su misa y tuvo que decir su misa en la madrugada cuando nadie iba a ver, en secreto. Sentía como en las catacumbas porque tenía que abrir la puerta de la casa que dejaba abierta y a veces sin decir ninguna palabra, ¿no? Y me recuerdo muy bien de estar acolitando esas misas a las 5 de la mañana cuando estaba estudiando un postgraduado, trabajando de tiempo completo y todo lo demás, ¿no? Que Dios me dio una gracia y pensé, hay algo importante. La misa es algo increíble. Entonces dije, si hay una posibilidad de Dios todavía me está llamando a ser sacerdote, tiene que ser con esta misa, porque me encantaba. Entonces fui a visitar algunos seminarios y siempre diciendo, ya no quiero, ya no quiero, pero pues Dios me convenció y aquí estoy y muy contento. Ujú. Bueno, como les decía, San Pedro entonces celebra la misa exclusivamente, la misa tradicional, como también otras congregaciones, otras comunidades también, ¿no? Que en su momento fueron obviamente aprobadas incluso a nivel pontificio, o sea, a nivel de la Santa Sede, en tiempos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y todavía siguen aprobadas totalmente, digamos, lícito, de modo normal. Eh, Ahora, Sí. padre, se dice que la misa tradicional, algunos dicen que es solamente para gente vieja, ¿no? O sea, gente anciana, que recuerda lo que era antes, lo que había sido antes, antes del Concilio Vaticano II. Usted se encuentra inmerso en un ambiente siempre de misa tradicional. ¿Eso es así, no es así? Porque yo creo que hay gente que habla a veces como sin saber, ¿no? Así como a veces uno sin Sí. saber habla de cosas que no conoce, porque tampoco uno es, sabe todo. ¿Cómo es al menos su experiencia de lo que usted ha vivido en estos años, en el seminario o ya como sacerdote? ¿Cuál es la gente que va a la misa tradicional? La misa tradicional es definitivamente un fenómeno joven. Por supuesto, tenemos gente mayor que aportan sus experiencias muy valiosas y todo eso, pero yo diría, por ejemplo, en mi parroquia es 80% o más de gente joven. Y cuando digo joven, estoy hablando de gente de 40 para abajo, tal vez, y familias numerosas. Entonces, no sé dónde surgió esa idea. Chistosamente, uh, hace muchos años que estaba viajando en Alaska y encontramos una misa tradicional en Fairbanks, Alaska, una comunidad muy pequeña donde celebraba un sacerdote jesuita de 90 y tantos años. Y la comunidad me comentó de que cuando empezó esa misa, el obispo puso una restricción diciendo que tenían que mostrar un credencial, que nadie menor de 35 años podía entrar en la misa. Entonces, qué extraño, ¿no? De que queremos poner restricciones así en quién puede ir a misa. Pero son jóvenes que están interesándose y yo creo que es porque están buscando algo auténtico en cuanto a la religión. El mundo está lleno de tantas mentiras y ven cómo la cultura popular nos engaña y que no nos llena. Entonces, si van a practicar su fe, porque muchos jóvenes están dejando la fe, pero si van a practicarla, quieren hacerlo en un modo más auténtico y digo radical. Ujú. Correcto, sí. De hecho, es lo que al menos yo también experimento o veo, que normalmente es lo que lejana, a diferencia de lo que muchos quizás piensan, quizás con prejuicios, ¿no? Que había una gran frase de Paul Claudel, creo que es, o de León Blois, ahora se me confunde, creo que es de León Blois, que decía que la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo, digamos, ¿no?
Sí. Entonces, mucha gente claro, a veces cuando ve la solemnidad de la misa tradicional, el respeto por lo sagrado, por la Santísima Eucaristía, lo que implica, o sea, aunque uno no entienda mucho qué está pasando ahí, por qué, porque uno dice, bueno, primera vez que vengo, el sacerdote está mirando hacia el crucifijo, o sea, no es que esté de espalda al pueblo, no, está igual que el pueblo, mirando igual, no es el showman, digamos, ¿no? Está mirando también a Dios nuestro Señor, está elevando a su Hijo en sacrificio, como el sacrificio de Abraham e Isaac, ¿no? Dice, bueno, aunque no entienda por completo qué es esto, es la primera vez que voy, acá hay algo sublime, hay algo, digamos, grande, Exacto. acá hay algo que no es de la Sí. tierra. Y es mucha gente joven que se acerca y que cuando uno realmente va sin prejuicios, sin ideología, digamos, progresista, podría ser yo, decir, no, esto debe ser malo, deben ser unos fascistas, retrógrados, recalcitrantes, ideologizados, bla, 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 uno se da cuenta que la práctica no es así. Ahora, Ujú. hay también algunos mitos, ¿no? Padre, respecto de la misa tradicional o de la gente que va a la misa tradicional. Por ejemplo, algunos dicen, eh, no, los que van a misa tradicional son polémicos, o Ajá. los que van a misa tradicional odian al Papa Francisco, o los que van Ajá. a misa tradicional están en contra de todo lo actual de la iglesia. ¿Eso es Mm. verdad o no? La gente que va a misa tradicional, de lo que usted ve, ¿odia al Papa Francisco, odia a los obispos, odia la iglesia de ahora? ¿Sí o no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo puedo citar a Cardenal Burke, que nos visitó hace poco, y yo creo que su reacción al motu proprio, tradiciones custodias, fue muy, muy acertado cuando dijo que él ha viajado por todo el mundo visitando comunidades tradicionales y no es su experiencia. Que por supuesto tenemos algunas personas que son más exageradas Mm, y como dijo Cardenal Mueller en una entrevista sobre el tema, dice, todos que somos pastores sabemos que no hay una parroquia que no tiene su loquito, pero eso no tenemos que inculpar a toda la comunidad para unas exageraciones que hay. Entonces, yo sé que hay personas que vienen de todo, ¿no? ujú. La mayoría de las personas aman la iglesia. De hecho, el cardenal Juan Sandoval, Ajá. que nos invitó aquí a Guadalajara, nos invitó particularmente con el fin de reconciliar personas que han salido de la iglesia, porque aquí en Guadalajara hay muchas capillas cervacantistas, por ejemplo. Entonces, él, como buen pastor, quiso dar un espacio donde pueden acudir a la misma misa en comunión con la iglesia. Entonces, tenemos eso como nuestro trabajo. Y sí es un poco frustrante cuando queremos como enseñar la verdad y llevar a la gente a la santidad y intentamos a corregir los errores y enseñar un verdadero amor para la iglesia en su misión, con su historia y todo. Y nos echan esos juicios, digamos, que no realmente describe la realidad general. Y ahora bien, también como pastor, como que tiene responsabilidad para las almas, es importante entender que si hay gente lastimada y si hay personas que reaccionen con un exceso de polémico, tal vez hay una razón que no tenemos que decir es necesariamente válida o acertada, sino en su experiencia sí tiene su efecto. Si son personas que han sido corridos de sus parroquias porque querían Mm, recibir la comunión en la boca o de rodillas, o porque pues levantaron la voz por defender una verdad de la fe y han sido tratados muy, muy mal. Entonces necesitamos comprender de dónde vienen y también ayudarles a sanar esas heridas y entender de que tampoco malos pastores reflejan completamente la realidad de la iglesia como una institución divina.
Ujú. Es cierto, ¿no? Eso es una gran verdad, ¿no? Si uno, a ver, si uno ha intentado vivir la fe que aprendió en el catecismo, o sea, ni más ni menos, uno nos está acá refiriendo a querer innovar y decir, bueno, quiero, no sé, seguir la fe de, a ver, no sé, de Ansel Grün, digamos, ¿no? De una especie de esotérico, este monje benedictino, o la fe de la teología de la liberación, ¿no? O la fe Sí. de, qué sé yo, no sé, de lo que sea, sino la fe de nuestros padres, lo que me enseñaron mis papás, lo que me enseñaron mis abuelos, ¿no? Y resulta que uno va a una parroquia a veces y se encuentra con que lo tratan mal. Bueno, es como un perro que lo han apedreado, digamos. En algún Sí, momento te va a ladrar, en algún momento te va a morder, pero no es lo y, habitual. sí, y también tenemos un fenómeno ahora de muchas ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, Mm. si algunos tienen una mala impresión del mundo tradicional por los que hablan más en redes sociales, algo que he notado es que muchas veces son los que buscan algo auténtico, como hablamos antes, pero no tienen pastor porque están en el aire, son como cibertradis, es una expresión que y mientras los que sí pertenecen a una comunidad, como aquí tenemos, Mm. pues aprenden más a moderar eso y perdonar. Y más que castigar a esas personas, necesitamos darle su espacio pastoral, para usar el lenguaje de hoy, dentro de la iglesia, donde alguien realmente les puede enseñar. Ujú, exacto, sí, sí. Ahora, el planteo de algunos, siguiendo con la especie entre comillas, de diálogo socrático o de crítica, para poder ver qué es lo que se dice desde afuera. Algunos dicen, no, padre, los que van a misa tradicional es como que se meten en una especie de guetos, ¿no? De gueto, Ajá, sí. de lugar cerrado, donde no quieren ir a las periferias, no quieren trabajar por las almas que no, o sea, que no se encuentran dentro de su radio. El padre está en una parroquia, concretamente en el centro de Guadalajara, en una parroquia donde es un barrio, una zona bastante peligrosa. Hay algunos bares homosexuales dando vueltas, prostitutas en la noche. No es lo más, no es lo más cómodo caminar por allí en la noche, sobre todo, ¿no? Ahora, esa sensación, así como la sensación anterior de que no, la misa tradicional es solamente para la gente grande, para los ancianos, o la gente que va a misa tradicional se encierra en un gueto, se encierra y no sale a las periferias. Esto es una realidad, no es así. A veces puede ser que sea así en algunos lados, a veces no es así en otros. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo tengo que decir sí y no, porque obviamente queremos evitar pensarnos como mejores que los demás o aislarnos del resto de la iglesia. Eso sería problemático si lo hacemos a propósito. Sería realmente un tipo de fariseísmo de decir que sí, los demás todos son condenados y nosotros somos los buenos, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que batallar un poco sobre esa tendencia que a veces puede surgir, pero al otro lado, la situación en la iglesia a veces quiere forzarnos en esa postura, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunidad, eh, literalmente nuestras parroquias casi siempre están en un gueto, porque nos han dado el templo más desagradable y entonces es impresionante como a pesar de eso las familias, estoy pensando en varios lugares en los Estados Unidos, familias que viajan hasta 3 horas de ida y vuelta para ir a esa misa con su familia y llegan a un barrio muy peligroso. Y también cuando hay un intento de aislarnos del resto de la iglesia, como si el gusto para la misa tradicional fuera una enfermedad. A veces hay personas que quieren pintarlo así, ¿no? No queremos que nadie más se contagie. Entonces nos fuerza un poco en un gueto, pero nosotros aquí, por ejemplo, intentamos a contrarrestar esa idea
aunque sentimos ahora con todo lo que está pasando como si nosotros realmente fuéramos la periferia más alejada. Sin embargo, insistimos, tenemos, por ejemplo, misiones que hacemos o hacíamos antes de COVID, visitando pueblos y tocando puertas en colaboración con el párroco del pueblo. Dedicamos toda una semana a misionar en el pueblo y diciendo, si los testigos de Jehová Claro. que propaguen unas locuras, lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros que tenemos la verdad? Hacemos lo mismo aquí en Guadalajara. Cada mes tenemos un grupo que va a las plazas de la ciudad, encontrando la gente saliendo de compras y se da cuenta, no sé cómo es la realidad allí en Argentina, pero aquí en México, donde tenemos una historia tan católica, tan hermosa y donde nos pensamos tan católicos, es triste ver cuánta gente realmente tiene casi ningún contacto con la iglesia, que dejan pasar años sin confesar, que practican más bien un tipo de superstición en lugar de lo que es la fe, y no tienen nada de catecismo. Entonces vamos buscándolos y quedamos allí confesando. Y no solamente eso, sino antes de todo lo que ha pasado aquí, teníamos una relación muy buena con muchos párrocos en la arquidiócesis que nos invitaban a celebrar una misa para fiestas patronales y querían que su comunidad también conociera la misa con ninguna intención de imponer. Es como venimos, celebramos una misa, predicamos un poco con una explicación antes y realmente cumpliendo con algo que dijo Papa Benedicto XVI, de que él tenía la idea de que liberar la misa tradicional iba a enriquecer también la celebración de la misa Novus Ordo. Entonces estamos en todas esas actividades para contrarrestar ese error. Y no es chistoso también porque cuando nos echan esa acusación de estar en un gueto, pero luego la gente llama a nuestra parroquia, por ejemplo, diciendo, aquí es la parroquia donde están los sacerdotes que visitan a los enfermos, como porque han llamado a tantas otras parroquias donde no salen a visitar los hospitales, especialmente ahora, y nosotros sí atendemos gente a veces de toda la ciudad, ¿no? Entonces, aquí no hay gueto, menos el lugar físico donde está el templo. Es cierto. Voy a hacer una introducción histórica cortita ahora, a ver si no me falla la memoria para la pregunta que voy a hacer ahora. Por las dudas, no todo el mundo tiene que estar obligado a conocer digamos, la historia de la Iglesia, sobre todo más reciente. Por eso voy a intentar ser lo más sucinto y pedagógico posible. La gente sabe, la gente más grande seguramente, las más jóvenes quizás no, que en la década del 60 del siglo XX hubo un concilio que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Porque antes había habido otro en el Vaticano que fue el Vaticano I. Ahí se declaró la infalibilidad papal, bueno, en fin. No me detengo mucho en este tema, la Inmaculada Concepción, después con Pío IX. Y a partir del Vaticano II, década del 60, entre otras cosas, se modificó el modo de celebrar la liturgia. Por eso la Fraternidad de San Pedro tiene la posibilidad de celebrar la misa según el llamado el Vetus Ordo, el antiguo orden de la misa o el modo de celebrar la misa antigua. Posteriormente, en el año 2007, lo que decía el padre Ginan, la idea del Papa Benedicto XVI fue liberar la misa para que todo el mundo, con un texto llamado el Motu Proprio Summorum Pontificum, pudiese asistir si quería a la Santa Misa según la forma extraordinaria, y todo sacerdote podía también celebrarla, sin pedir permiso y nada. Ahora, hace poquito, hace un par de meses, surgió un nuevo motu proprio de un nuevo papa, que es Francisco, llamado Traditionis Custodes, ¿no? Custodios de la tradición, es más o menos la traducción.
donde se dice, entre otras cosas, que hay que pedir permiso para celebrar la misa y todo. Bueno, la pregunta mía, padre, ¿cómo fue, usted ya que es de Estados Unidos, pero que está en México, cómo fue la aceptación o la implementación de este nuevo documento del Papa Francisco en Estados Unidos y a su vez cómo fue la implementación en el país donde está ahora usted, en México? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en los Estados Unidos, gracias a Dios, muchos obispos tuvieron una reacción muy positiva de nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos tenemos más de 50 parroquias, estamos presentes en muchas diócesis, tenemos muy buenas relaciones, hasta nuestros sacerdotes han servido como canciller de diócesis o en otros puestos en curias, entonces hay muchos obispos que nos tienen mucha confianza. No siempre era así, fue duro cuando comenzamos, pero con un labor tras estos varios años hemos logrado tener esas relaciones. Entonces, en muchos lugares los obispos no cambiaron nada porque vieron que el documento del Papa Francisco menciona también la necesidad de tener cuidado pastoral para las personas, ¿no? Y no requiere que la misa se prohíbe ni nada. Entonces, estamos esperando lo que iba a pasar aquí en México, porque pues el ambiente es diferente y a veces el pensar es diferente. Y sí, hace poco salió un decreto aquí en Guadalajara para la implementación. Entonces, ha sido un tiempo muy difícil y estoy un poco como um, no puedo decir mucho por cómo ha sido la situación, porque todavía estamos esperando que nos hablen. Nadie ha hablado con nosotros y eso es lo más triste, que nos impusieron algunas cosas muy difíciles sin consultarnos y yo creo, como prediqué el otro día, que debe de ser a raíz de unos malos entendidos, porque si uno ve cómo es nuestra parroquia, como mencioné antes, pues hay mucho beneficio espiritual ahí. Entonces estamos rezando y de hecho empezamos una campaña de una novena de rosarios y vamos a hacer una peregrinación pidiendo por el Papa y el Cardenal y todos los obispos, porque yo sigo convencido de que no somos malas personas los que amamos esta misa. Queremos ser buenos católicos, servir a la iglesia y este castigo, como muchos lo perciben, nos parece muy duro, muy difícil. Por las dudas, digo, en Guadalajara, en México en concreto, hace algunos días el padre Ginan o la Fraternidad San Pedro ha recibido una notificación donde al menos se restringe la celebración de la misa a aquellos lugares donde ya se encontraba celebrando la misa. Queda desafectado como una cuasi parroquia, o sea, antes ellos podían tener misa, libros de bautismo, de matrimonio, prácticamente como una parroquia, y las razones aparentemente son porque en principio el motu proprio planteaba que había que suprimir aquellos lugares donde no había habido un crecimiento espiritual de fieles, ¿no? O sea, ahora, para saber también la realidad, menos desde parte suya, ¿cuál fue la experiencia en estos años, desde que está la Fraternidad San Pedro en México, en Guadalajara en concreto, respecto de la cantidad de fieles? ¿Ha disminuido? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido igual? ¿Cómo es la estadística? Ustedes, los estadounidenses, Estados Unidos es el reino de las estadísticas, ¿no? Todo es estadística. Así que seguramente eso lo tiene que tener presente, ¿no? Sí. Bueno, yo no estaba en el principio de la parroquia, pero de lo que he escuchado, empezamos con unos 5 o 10 fieles, ¿no? Y en circunstancias muy interesantes, porque en la parroquia donde nos pusieron,
cambiaron las misas de español a latín sin aviso previo. Entonces, un domingo, los 6 misas que había, de repente fueron misas tradicionales. Fue un poco difícil para las personas, ¿no? Pero el trayecto ha sido de subida en todos estos años, desde que llegamos en 2008. Y no es solamente una cuestión de números, porque somos insignificantes en cuanto a números, ¿no? Somos, ahora con todo este crecimiento, somos 0.01% de la arquidiócesis de Guadalajara, que es enorme, ¿no? Entonces no debemos de estar causando problemas, realmente es un poco confuso. Sí. Pero en cuanto a crecimiento espiritual, para mí como sacerdote es impresionante ver como los cambios en las personas, matrimonios reconciliados, bautismos de adultos, de indigentes que hemos conocido en la calle. Había una historia hace unos años de alguien que duerme enfrente de nuestro templo, que salió un artículo, se llama El portero de Pilar, porque literalmente está durmiendo allí en la puerta. Pero empezamos a darle catequesis y vimos un cambio total, dejó las drogas y pidió bautismo. Tengo un equipo que va cada mes a dar comida en los hospitales, donde la gente tiene que venir de los pueblos lejanos con sus familiares y no tienen que comer, y estamos ahí regalándoles comida mientras los sacerdotes estamos atendiendo a los enfermos. Tenemos una relación en un orfanato donde damos catequesis a niñas de situaciones muy difíciles, y no tengo aquí los números, pero hemos bautizado muchas de ellas y les hemos dado sus sacramentos, y también con las personas que conozco, ver su fe profundizándose, ver los niños con ganas de rezar, los niños que empiezan a expresar interés en vocaciones, las vocaciones que han salido de aquí, varios sacerdotes, tenemos una religiosa y otras jóvenes considerando esa vocación. Entonces, decir que no ha habido crecimiento espiritual es tan desconectado de la realidad que realmente no sé qué más puede decir uno, no sé cómo puede llegar a esa conclusión. Sí, a ver, lo que uno a veces ve es como que a uno a veces lo acusan de la ideologización, ¿no? O sea, no, si una persona está cercana a la misa tradicional o a lo que es, entre comillas, conservador o como uno quiere llamarle, entonces uno está ideologizado, dicen algunos dicen eso, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar, al parecer es justamente lo contrario. O sea, hay una especie de corset mental que tienen algunos, que uno tiene que acomodarse a ese corset. O sea, la realidad debe acomodarse a esa ideología que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y esto a veces uno lo ve. Me estaba acordando mientras el padre decía todo esto de Frère l'Abbé Gerard, famoso sacerdote benedictino, que fue el que comenzó con la abadía de Le Barroux en Francia. Le Barroux es una abadía tradicional, muy hermosa. Yo tengo un ex alumno de colegio que está en esa abadía en Francia, y él comenzó siendo un monje benedictino, solo, absolutamente solo, cuando fue todo este tema del cambio de la liturgia, ¿no? Y él en su momento, el gran caballo de batalla que tenía, cuando le pedía al obispo de la zona el permiso para poder comenzar con esto, decía así: mire, se han permitido las experiencias de los carismáticos, se han permitido las experiencias de las misas de niños, se han permitido las experiencias de las misas bailes, se han permitido las experiencias de la misa rock. Bueno, decía este abad benedictino, bueno, permítanme a mí hacer la experiencia de la tradición. Es decir, lo que antiguamente siempre se vino haciendo, permítanme a mí también un lugar en la iglesia para poder seguir haciendo lo que se hizo siempre, ¿no?
para poder seguir celebrando la misa que, no sé, que el Padre Pío de Pietrelcina quiso celebrar hasta el final de su vida, ¿no? Permítanme hacer esa experiencia, y si después no funciona, bueno, esto quizás sea como en los Hechos de los Apóstoles, se narra la historia de ese sabio judío que es real, ¿no? Gamaliel, ¿no? Donde querían perseguir a los primeros cristianos porque eran, entre comillas, cismáticos, habían ido del judaísmo, ¿no? Entonces Gamaliel, sabiamente, este fariseo de los buenos, va a decir, bueno, no, momentito, momentito, eh, tengamos cuidado porque si esto viene del demonio, va a acabarse solo rápidamente, ¿no? Pero si esto viene de Dios, tengamos cuidado porque quizás estamos persiguiendo al mismo Dios, ¿no? Sí, Bueno, y esto es como que uno ve algo parecido, como que se permite a veces hacer la experiencia de todo, pero aquellos que quieren hacer la experiencia de la tradición, exacto, sí. no. Y hay mucha gente muy frustrada también porque, pues, Papa Francisco lo dijo en su motu propio y aquí también el decreto lo menciona, ¿no? Animando a todos los sacerdotes a celebrar más dignamente la Santa Misa. Qué bueno, porque siempre debemos de celebrarla la forma que sea o rito que sea, porque hay varios ritos en nuestra iglesia, con todo el respeto y reverencia que merece. Pero lo frustrante es que no toman medios para implementar, para efectuar eso, y contra la misa tradicional hay una reacción tan fuerte. Pero pues yo puedo decir que nunca he dicho a nadie, y ninguno de los sacerdotes que está aquí conmigo ha dicho eso, de que alguien no puede ir a otro rito, ¿no? Hay gente que viene todos los domingos, todos los días, hay gente que viene y luego regresa a sus parroquias y pues no hay problema, no hay prohibición. Pero lo que creo que se hace una frustración para ciertas personas es que la gente que empieza a tener más y más experiencia con la misa tradicional llegan a no querer faltar a ella, que me hace una experiencia muy natural, ¿no? Porque imaginamos como dos chicos, hombre y mujer, que van conociéndose, se enamoran. ¿Qué pasa? Que poco a poco no están pasando tanto tiempo con sus otros amigos, no significa que no son sus amigos, pero han encontrado un amor que ha captivado su corazón, y eso es la experiencia de tantas personas. No es nada polémico, es una cuestión de amor. Amo esta misa, y cuando amo a alguien o a algo, entonces busco unión. Entonces no quiero faltar jamás. Qué bueno, es cierto, ¿no? Yo siempre lo analogo a esa parábola del tesoro una parábola que nuestro Señor explica en los Evangelios, aquel que encuentra un tesoro, entonces compra el campo donde está el tesoro, lo entierra y dice, bueno, vengan a mis amigos, vengan a verlo porque encontré un tesoro, y entonces quiere compartirlo. Pero no por esto uno necesariamente no porque yo amo en el caso de una persona que tenga vocación matrimonial, no porque yo amo a una mujer, me transformo en misógino respecto del resto de las mujeres. O sea, no, pero simplemente la amo a ella, entonces me quiero entregar por completo a ella. Y eso pasa muchas veces con la Santa Misa, cuando uno encuentra la Santa Misa según este modo de celebrarla, la misa tradicional o de forma extraordinaria, como se le quiera llamar al día de hoy. Es eso, o sea, yo muchas veces digo que es como una especie de un camino de ida, ¿no? O sea, eh, y mucha gente se ha despertado con esto, la vida de la fe, la vida de la gracia, y bendito sea Dios si lo ayuda a llegar al cielo. En ese sentido, no hay que ponerle cotos o como si fuera una especie de corsé justamente al Espíritu Santo, que puede obrar como quiera y con quien quiera. Por Y último, como padre, dice el sí, Papa Francisco, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. Y yo diría que debemos de incluir entonces la sorpresa de este enamoramiento con la misa tradicional. ujú, exacto. Por último, padre, quiero que le digas a una persona joven, ¿no? Que nunca fue,
que no conoce, que es la primera vez que ahora nos escucha hablar a nosotros de esto es misa tradicional, después seguramente se va a buscar en internet qué es eso de la misa tradicional, qué significa, eh, por qué es importante conservar este modo de celebrar la Santa Misa. ¿Qué riqueza tiene? ¿Qué beneficio es para la Iglesia y para las almas, según ya toda tu experiencia en estos años, ¿no? Sí, bueno, yo puedo hablar un poco como filósofo. Yo estudié la filosofía y un comentario de Dostoyevsky llega a la mente cuando dice que la belleza salvará el mundo, ¿no? Mm. Y podemos entender eso en diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo que tiene algo de verdad, porque la belleza es algo que todos buscamos. Y yo digo, es como un imán de Dios, el deseo que tenemos para encontrar algo bello de vista o de conocimiento, ¿no? También estudiar tiene su belleza y todo eso, pero es como Dios llamándonos. Y si has tenido una experiencia, no sé, de viajar y ver un paisaje que como te quita la respiración, ¿no? Es tan bello. Eso es algo en cierto sentido divino porque nos pone en contacto con lo más allá. Me acuerdo también de un autor inglés, Hilaire Belloc, Mm. historiador, que tiene un libro, El Camino hacia Roma, cuando iba caminando de Inglaterra en una línea recta hacia Roma. Y su descripción de la primera vez cuando vio las montañas del sur de Francia, los Alpes, como fue una señal divina de cómo tocan el cielo, pero están arraigados en la tierra y cómo le hablaban de Dios. Entonces, la liturgia tiene que ser lo más bello, porque es lo más divino que tenemos en esta tierra. Y si es banal, que fue una crítica de Papa Benedicto XVI en su libro sobre el espíritu de la liturgia, que cuando la liturgia se convierta en nada más un círculo cerrado de banalidad, entonces perdemos mucho de su eficacia. Y la forma que sea, el rito que sea. Entonces, eso es la experiencia de muchas personas a ir a la misa tradicional por la primera vez. Es un encuentro con una belleza, es como un enamorarse con una mujer de tus sueños, muy bella. Uh, y Dios quiere captivar nuestros corazones en la misma manera. Entonces, tenemos que dejarlo, ¿no? Tenemos que como encontrar ese encanto con todo lo que es de Dios. Y no vamos a entenderlo. Eso es muy importante. Lo que tiene de belleza, de característica, es que no podemos comprenderlo, no podemos describir exactamente por qué una persona, una montaña, el mar es bello. Es lo más allá, es el algo que no puedo describir, que algunos filósofos han comentado. Entonces, esa es la invitación que hago, que tengan esa experiencia, porque aún si puedes ir nada más una sola vez, yo creo que te va a ayudar en tu camino de fe. Así es, padre. Bueno, ha sido un gusto muy grande. La verdad que conversar estos temas son temas que a uno le ayudan también a comprender la situación actual nuestra de la misma iglesia y también nuestra relación con Dios, porque, bueno, porque al final de cuentas la Santa Misa es un pedazo de cielo acá en la tierra, ¿no? Eso es lo que debe ser tanto para el sacerdote que la celebra, sea en el rito tradicional, sea en el Novus Ordo, sea en el Maronita, sea en lo que sea, como también para los mismos fieles, ¿no? Sí. El Señor baja del cielo a la tierra por manos indignas de un mortal que es el sacerdote válidamente ordenado. Padre, muchas gracias por el tiempo. Un gran saludo a todos los amigos allí de México. Mi oración por ustedes, también por la gente que está Muchas gracias. encomendada al apostolado. Y esperemos vernos de vuelta por allí, por hermoso México, cerquita de la Virgen de Guadalupe.
Sí, aquí tiene su casa, cuando quiera. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.